algunas cosas en este libro de Jeremías, es por eso que he pasado algunas cosas y en este libro también vamos a estarlas tocando. Nos adentramos con el capítulo 38 y hablamos del encarcelamiento de Jeremías, ¿no? Perdónenme un segundo, por favor. Muy bien. El encarcelamiento de Jeremías. Vemos aquí un pequeño bosquejo, como ya les he estado dando anteriormente. Este capítulo habla acerca de la advertencia de Jeremías, ¿no? También los versículos del 1 al 3, ¿no? También nos habla del encarcelamiento de Jeremías, que también ya lo hemos tocado en un capítulo anterior, los versículos del 4 al 6. Ya les dije que repiten muchas cosas porque el libro de Jeremías no está en un orden cronológico, ¿no? Sino en un orden temático. Entonces se salta, se va de aquí para allá para que pueda realmente estar con un orden temático, ¿no? Y abordar tal vez situaciones que el profeta ve conveniente para poder ordenar. También recordemos que este libro ha sido escrito no solamente una vez, ¿no? Sino que por Baruch fue escrito nuevamente cuando fue quemado el libro de Jeremías, los rollos de Jeremías, fue rehecho, ¿no? Y ahí ya se aumentaron muchas otras cosas y también posiblemente fue ahí cuando el, el, el profeta ya tuvo este orden más temático, ¿no? Entonces, los versículos del 7 al 13, nosotros podemos ver la intervención de Ebed-Melech y por último, la conversación con el rey Sedequías. Entonces, viendo el contexto histórico de esto, este capítulo se sitúa justamente en un momento crítico para Jerusalén, ¿no? Ya hemos visto el contexto histórico de todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel, todo lo que estaban atravesando, ¿no? Entonces, en este capítulo justamente están, ¿no? Bajo el asedio babilónico. Entonces, Jeremías como profeta advierte justamente al pueblo de Israel, ¿no? Sobre la rendición a los babilonios. Les dice eh, ya está la sentencia ejecutoriada, entonces realmente tenemos que eh, ya no hay otro camino, ¿no? Entonces, esto provoca justamente la ira de los líderes de Judá. Entonces, ya hemos visto también que el rey se enoja, ¿no? Con lo que Jeremías estaba proclamando o estaba anunciando lo que iba a suceder. Entonces, en este capítulo también justamente hay una ira, un enojo de de los líderes, ¿no? Y justamente por eso también lo meten preso a Jeremías. Entonces, la decisión de los príncipes de encarcelar a Jeremías plantea preguntas, ¿no? Sobre tal vez la libertad de expresión y la resistencia a la libertad. Realmente, eh, cuando nosotros hablamos la verdad, siempre va a haber oposición, ¿no? En nuestras congregaciones, cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios y muchas veces la palabra va a ser dura, ¿no? Recordemos que cuando vinieron a Jesús y le dijeron, dura es esta palabra, Señor, ¿quién podrá soportarla? ¿Y qué respondieron? O bueno, ¿qué respondió Jesús? Le dijo, ¿tú también quieres irte? Bueno, váyanse, ¿no? Porque yo hablo con la verdad. Y esa es una lección para cada uno de nosotros también, ¿no? De poder siempre hablar la palabra del Señor sin tener que ocultar nada, sin tener que tal vez camuflar la verdad, ¿no? Sino
hablar lo que es verdad, hablar lo que dice la palabra del Señor. Y Jeremías realmente estaba sufriendo porque estabas recibiendo este mensaje tan duro. Sin embargo, él siempre habló lo que Dios le decía, ¿no? Sin camuflar, a pesar de toda la oposición, a pesar de todo lo que tal vez él sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Em, porque sabía que el mensaje que estaba dando era duro y no iba a ser bien recibido. Sin embargo, realmente nosotros tenemos que hablar lo que a la gente le gusta o tenemos que hablar la palabra tal y como es. ¿Qué dicen ustedes, pastores? Muchas ocasiones eh, nuestro mensaje no va a ser bien recibido, ¿no? Y de hecho, hoy en día hay mucho acerca de esto, ¿no? Que a la gente hay que darle lo que le gusta. Una vez escuché esa frase, ¿no? Que realmente me hizo estremecer, porque si en esa iglesia se les da lo que la gente quiere, entonces no se está predicando la verdad, ¿no? Porque realmente la palabra de Dios requiere esfuerzo, determinación, como ya anteriormente les decía, ¿no? Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque hay muchas cosas en las que nosotros vamos a tener que enfrentar dificultades, vamos a tener que enfrentar oposición, vamos a tener que enfrentar muchísimas cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados a que no vamos a gustar a toda la gente, pero no tenemos que hablar en nuestro nombre, no tenemos que darles lo que a ellos les gusta, tenemos que hablar la verdad. Amén. Entonces, este capítulo 38 justamente nos relata todo eso, ¿no? Ahora, la intervención de Ebed Melech, justamente, que era este Ebed Melech, si ustedes lo leen un poquito, estudian, ese era un etíope, ¿no? Y justamente su intervención fue muy significativa, porque representaba tal vez a un extranjero, ¿no? Que actúa con valentía, con compasión y realmente contrasta con la traición de los líderes judíos, ¿no? Gente que era del pueblo, era de Israel, no querían recibir el mensaje de Dios, pero justamente este extranjero eh, actúa con valentía, ¿no? Entonces su intervención muestra justamente que Dios puede usar a cualquier persona para poder cumplir su propósito, para poder cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones esto también nos muestra que a veces tal vez los más cercanos, siempre va a haber oposición, ¿no? Aún de las personas más cercanas, como lo decía. Entonces, es necesario que nosotros podamos estar preparados frente a esta situación, pero no ser cobardes, ¿no? Jeremías en ningún momento se retractó y dijo, a ver, perdón por hablar eso, y no, en ningún momento, él tuvo mucha valentía porque sabía que estaba hablando la verdad, estaba hablando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, él afrontó todo lo que iba a suceder, justamente fue encarcelado, pero él se mantuvo fiel, ¿no? Se mantuvo fiel a la palabra de Dios sin tener que tal vez tergiversar las cosas o tener que torcer la palabra para poder agradar a la gente. El capítulo 39 justamente nos relata la caída ya de Jerusalén, ¿no? Em, Vemos ahí el bosquejito, podemos encontrar la conquista de Jerusalén, los capítulos, bueno, los versículos del 1 al 10. También vemos el destino de Jeremías, cuánto sufrió este profeta de Dios en los versículos del 11 al 14 y el futuro de los exiliados, ¿no? Los versículos del 15 al 18. Entonces,
En este capítulo justamente se describe la caída de Jerusalén, ¿no? Y la destrucción del templo, la destrucción total que fue, ¿en qué año? A ver si alguien se acuerda, ¿en qué año sucedió esto? En el 586. Muy bien, muy bien. 586 justamente sucedió, ¿no? Esta destrucción total de Jerusalén, del templo y de toda la ciudad, ¿no? Entonces fue un evento realmente devastador para el pueblo, para la nación judía, ¿no? Entonces la caída de Jerusalén, del templo y todo eso simboliza el juicio de Dios, ¿no? Sobre la desobediencia de Judá. Porque recordemos que Dios fue reiterativo en esto, ¿no? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero ellos fueron desobedientes, no quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces, em, ahí ya vemos que justamente Dios ya lanza un juicio, ¿no? Y todo esto representa la caída y simboliza también que Dios ya estaba tremendamente enojado y airado con todos los israelitas, ¿no? Em, la liberación de Jeremías por Nabucodonosor también es notable en ese capítulo. Muestra que incluso en medio del juicio, Dios siempre cuida, ¿no? Dios siempre cuida a su profeta. Dios siempre cuida tal vez a las personas que le son fieles al Señor, ¿no? Entonces, la promesa de salvación también para Ebed-Melech, que es mencionado en el capítulo 38, también resalta la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, Dios cuida a Jeremías y es liberado, ¿no? No por Sedequías, que era el que lo encarceló, no fue liberado por él, siendo que él era de su pueblo, de su nación, pero fue liberado por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿no? Entonces, ahí vemos que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, ¿no? También como lo decíamos en el capítulo 38. Entonces, este capítulo justamente plantea algunas preguntas sobre el papel de Dios en el sufrimiento humano, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que preguntan, ¿y por qué Dios ha hecho la maldad? ¿Por qué Dios aprueba que las personas justas puedan sufrir? Aquí, por ejemplo, vemos un claro ejemplo de Jeremías que fue fiel, pero fue encarcelado, lo metieron en unas cisternas de lodo, ¿no? Y podemos estudiar un poquito su vida. Y hay esta pregunta, ¿no? La relación entre la soberanía divina y también la responsabilidad humana es parte fundamental, ¿no? Porque no solamente Dios tiene la culpa de todas las cosas, Él es soberano, puede hacer lo que quiere y nosotros no somos quiénes para poder juzgar eso. Pero la humanidad, ¿no? Esto creo que ya les hablé un poquito. La humanidad en realidad tiene la culpa de que haya maldad en la tierra, porque es por la desobediencia humana que existe la maldad en el mundo, ¿no? Ahora, que Dios lo permita, es porque Él nos ha creado con un libre albedrío, ¿no? Nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Dios nunca ha querido formar títeres o tal vez personas sin razonamiento, sino que Dios nos ha creado con un propósito aquí en la tierra, pero también nos ha creado con un libre albedrío, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar la decisión, ¿no? Y las consecuencias de nuestro pecado ya son parte, ¿no? De todas las decisiones malas que tomamos, ¿no? Como en el pueblo de Israel.
El capítulo 40 justamente relata la vida en el exilio. Y en los versículos del 1 al 6 la designación de Gedalías, podemos ver en esos versículos la advertencia sobre los babilonios, los versículos del 7 al 12, y la conspiración contra Gedalías, en los versículos del 13 al 16, ¿no? Entonces, en este capítulo, Gedalías como gobernador, eh, eh, él era gobernador de Judá, ¿no? Entonces, este es un intento de estabilizar la región después de la caída de Jerusalén. Entonces, su liderazgo es un simbolismo de esperanza para los que quedan, ¿no? Tal vez él quería darles esa esperanza, esa tranquilidad de todos los que, los que quedan ahí en Judá. Sin embargo, recordemos que Dios les había dado una orden, ¿no? Dios había ya dicho que los babilonios, o sea, que el pueblo de Judá iba a ser exiliado por los babilonios. Entonces, Gedalías ahí como gobernador tenía, ¿no? Esa esperanza. Él era un símbolo de esperanza para todos los que quedan. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción del pueblo? La respuesta de los líderes militares que se reúnen con ese gobernador llamado Gedalías, justamente muestra la incertidumbre, ¿no? Y el miedo que sienten tras la caída de su nación. Entonces, prácticamente ya veían que todo estaba derribado, habían sido exiliados. Recordemos que hubieron 3 deportaciones, ¿no? Estaban prácticamente en la tercera y ven ahí todo lo que estaba sucediendo. Entonces, em, vemos que todos ya prácticamente ellos habían sido advertidos, ¿no? Habían sido advertidos por Dios muchísimas veces. Entonces, la decisión de algunas personas que en este capítulo ya se menciona de poder huir a Egipto, plantea justamente preguntas, ¿no? Sobre la fe y la obediencia a Dios en tiempos de crisis. Cuando ya vieron que prácticamente todo estaba perdido, ellos dijeron, bueno, ahora entonces vamos a huir a Egipto, así como Jonás, ¿no? No quiso obedecer la voz de Dios y se fue a Tarsis, a otro lugar. Dios les había dicho, los babilonios, ustedes tienen que ir a Babilonia y soportar este yugo, ¿no? Que le habla a Jeremías, pero ellos quisieron buscar sus propios medios, ¿no? Para tal vez escapar de ese juicio de Dios, ¿no? Entonces, realmente este capítulo trae mucha enseñanza también, ¿no? El capítulo 41, el asesinato de Gedalías, relatada en los versículos 1 al 3, y la huida a Egipto es la continuación justamente del capítulo 40, ¿no? Los versículos del 4 al 18. Entonces, este evento, este asesinato de este gobernador de Gedalías, marca un giro trágico en la historia de Judá, ¿no? Porque la muerte de Gedalías representa justamente la falta de unidad y la continua violencia en el pueblo, ¿no? Aún que ya Dios les había expresado su ira, su descontento, el juicio que les iba a acontecer, aún así este pueblo de duro corazón, ¿no? Justamente no podía arrepentirse de sus pecados. Entonces ahí vemos también que el pueblo una y otra vez cae en pecado. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de su asesinato? Justamente la huida a Egipto de los sobrevivientes, ¿no? Gedalías se queda ahí para calmar al pueblo, para dar esperanza, para tratar
de decirles, a ver, vamos a hacer un plan para poder em, eh, estar unidos y ver qué podemos hacer, pero justamente el pueblo lo mata, lo asesina, ¿no? Entonces, em, ellos en vez de escucharle a este Gedalías, eh, se quieren escapar, ¿no? A Egipto. Entonces, em, realmente muestra la desesperación y la falta de dirección, la falta de visión, ¿no? De todo lo que Dios les había ordenado que hagan, pero su desobediencia era a tal grado que decidieron huir a a otro lugar, ¿no? A Egipto. Entonces refleja justamente la incapacidad del pueblo para confiar en Dios y su plan, ¿no? Que Dios les había dicho, esto es lo que va a suceder, pero siempre les había dado esperanza, ¿no? Les dijo, va a haber, van a volver a su nación, hay esperanza, pero ellos no quisieron confiar en el plan de Dios, ¿no? Entonces, la traición justamente de Ismael se habla en el capítulo 40 también. Entonces, la traición de Ismael justamente plantea preguntas, ¿no? Sobre la lealtad, la moralidad en tiempos de crisis, ¿no? Es justificable actuar en contra de un líder legítimo en nombre de la supervivencia. Realmente es justificable decir, ay, señor, es que estaba, pues era o yo o era él y preferí que fuera él. Realmente nuestro pecado tiene justificación. ¿Qué dicen ustedes, pastores? Voy a hacer aquí una pausa. ¿Hay pecados justificables? Es la pregunta. ¿Pecados excusables? ¿Qué dicen? Pastores, ¿están ahí? ¿Alguien? Licenciada, buenas noches, Leo Rodrigo. Licenciada, bueno, obviamente no, es cierto, porque el pecado es pecado, sea grande o sea pequeño. Más o menos, alguna vez había escuchado que es como una piedrita en la superficie del agua, digamos, ¿no? O una piedra grande, digamos. La sueltas y la piedra grande se entra, ¿no? Adentro del agua, lo profundo. Y si dejas y si de igual manera una piedra chiquita, digamos, la pones a la superficie del agua y la piedra chiquita también se entra, ¿no? Se hunde también. Entonces, así más o menos el pecado, ambos tienen consecuencias. Totalmente, ¿no? Muchas gracias por la participación, gracias por estar atento. Y bueno, ¿no? Los pecados, todos los pecados, pecados grandes, pecados pequeños, todos son pecados, ¿no? Y al final no tienen una justificación delante de Dios, ¿no? Es que, Señor, es que tú sabes, es que yo quería hacer lo bueno, pero no pude porque tú sabes, Señor. No sé si han escuchado esta frase, pero muchas veces, ¿no? Es que tú sabes, Señor, no hay justificación para el pecado, ¿no? Has pecado, lo has hecho. Y bueno, obviamente podemos alcanzar la misericordia de Dios porque Dios es misericordioso, ¿no? Sin embargo, nuestros pecados no tienen justificación, ¿no? Y es muy importante que nosotros también podamos tener en cuenta ese aspecto, ¿no? De que para Dios em, todos los pecados son iguales, ¿no? El capítulo 42 justamente relata la consulta a Jeremías, la petición de dirección y los versículos del 1 al 6 y los versículos del 7 al 22, la advertencia de Jeremías, ¿no? Em, Justamente el remanente busca consejo de Jeremías, ¿no? Ese remanente fiel, esas personas que habían permanecido fieles
delante del Señor, busca el consejo de Jeremías, porque sabían que Jeremías era un profeta de Dios, estaba hablando en nombre de Dios, ¿no? Entonces, esto indica un reconocimiento de su autoridad como profeta. Sin embargo, su decisión de desobedecer la advertencia de Dios revela la falta de fe, que aunque ellos sabían que Jeremías era un profeta de Dios, pero habían desobedecido a Dios, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios elige ignorar sus advertencias? Sabemos que Dios una y otra vez nos está, perdonen, el Señor una y otra vez nos está mandando señales, ¿no? De advertencia y tenemos en su palabra muchísimas advertencias de Dios en relación al pecado, ¿no? Entonces, cuando nosotros no o ignoramos la palabra de Dios, eso relata realmente que no estamos confiando en el Señor, ¿no? No estamos obedeciendo al Señor y eso también muestra eh, la falta de poder confiar y creerle al Señor, ¿no? Entonces, ellos piden dirección, pero habían desobedecido a Dios, ¿no? El capítulo 43, la huida a Egipto, la desobediencia al pueblo, ya aquí cuando Jeremías les dice, no, no huyan, Dios ya les ha avisado que no tienen que hacerlo, y justamente ellos desobedecen, el pueblo desobedece, aunque primero le piden dirección a Jeremías, pero después en vano fue eso, ¿no? Porque terminaron desobedeciendo nuevamente la dirección de Dios, ¿no? Ellos buscaban dirección, pero Dios les dio dirección y ellos desobedecieron. Entonces, la decisión de ir a Egipto, a pesar de la advertencia de Dios, es justamente un acto de incredulidad, ¿no? Y refleja la falta de confianza en la protección divina. Entonces, ellos, a pesar de ser ese remanente fiel, pero esas personas que quedaron ahí, dijeron, ahora, ¿qué hacemos, no? Dios les dijo, les dio instrucción y ellos habían desobedecido. Entonces, Dios manda, ¿no? Una advertencia o una profecía en contra de Egipto, porque la profecía hablaba acerca de la destrucción de Egipto, ¿no? Entonces subraya justamente que el juicio de Dios no se limita a Judá, no se limita a los israelitas, sino también se extiende a las naciones, ¿no? Esto justamente enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las naciones, que Dios no solamente estaba enojado y molesto con los israelitas porque habían desobedecido, sino también con las naciones que habían sido parte de esto, ¿no? En cuanto a la desobediencia y la influencia al pueblo de Israel, y que eran tan paganas y que, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Los asirios, los babilonios, los egipcios realmente eran una nación pagana, totalmente pagana, ¿no? Entonces, la huida a Egipto plantea muchas preguntas sobre la identidad, ¿no? Y la lealtad del pueblo de Dios. ¿Es correcto buscar refugio en un lugar que representa la opresión? Recordemos que Egipto había sido el lugar de esclavitud, ¿no? Que había esclavizado a los israelitas. ¿Por cuántos años? ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvieron esclavizados el pueblo de Israel en Egipto? 400 años. 400 años, ¿no? Entonces, 430. 430, exactamente, 430 años, ¿no? Entonces, ahí realmente ellos sabían todo eso, sabían la historia, porque Dios les dice en Deuteronomio 6:4, si no me equivoco, les dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos donde quiera que vayas,
les vas a contar la historia una y otra vez, ¿no? El pueblo de Israel sabía que justamente todo lo que había sucedido en la historia de Israel. Entonces, ellos sabían que Egipto representaba la esclavitud, representaba la opresión, representaba el pecado, ¿no? Pero aún así deciden buscar refugio en esa nación. Ay, tan duros eran de corazón, porque recordemos que cuando Dios les dice, no confíen en las naciones extranjeras, porque yo los voy a defender. En una noche Dios derribó a los asirios. Pero aquí vemos que a pesar de todo, otra vez ellos confían en las naciones extranjeras, ¿no? Entonces, realmente eh, era, era terrible, ¿no? La desobediencia del pueblo y la desconfianza del pueblo de Dios en Dios, ¿no? Ellos prefirieron confiar en esta nación opresora, en esta nación eh, que, que estaba en contra de Dios, ¿no? Entonces, realmente una vez más vemos la incredulidad del pueblo. Me he equivocado aquí, aquí era el capítulo 44, por favor, mil disculpas. Habla acerca de la idolatría en Egipto, ¿no? El capítulo 44. Entonces, justamente cuando ellos van hacia Egipto, y realmente en Egipto había muchísima idolatría, ¿no? Era un pueblo pagano, ya lo sabemos. Entonces, los versículos del 1 al 3 relata justamente, uy, me he equivocado, creo, aquí. Perdonen, no sé qué ha pasado con mis diapositivas, pero el capítulo 44 relata la adoración de la reina del cielo, ¿no? En los versículos del 1 al 19, y el juicio sobre Judá en los versículos del 20 al 30. Entonces, eh, la adoración a la reina del cielo, justamente en ese capítulo, revela la persistente idolatría del pueblo, ¿no? Incluso en el exilio seguían con la idolatría, la adoración de la reina del cielo, justamente es un símbolo de la influencia de las prácticas paganas, ¿no? Entonces, el pueblo no solamente había fallado al Señor cuando estaban en su ciudad natal, en su tierra, en su nación, sino también en el exilio, ¿no? Ellos realmente habían caído nuevamente en este pecado de la idolatría, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción de Dios? La respuesta de Dios es ya severa, porque Dios ya había mandado una y otra vez advertencias, pero ya se había cansado, ¿no? Ya estaba cansado de tanto repetir y repetir y repetir todo lo mismo. Entonces ya eh, la respuesta de Dios en esta parte ya es totalmente severa. Entonces indica que la idolatría tiene consecuencias, ¿no? Si nosotros eh, revisamos eh, los 10 mandamientos, ¿no? Cuando eh, vemos que la idolatría tiene consecuencias hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? De los que me aborrecen, dice. Entonces, realmente la idolatría es un pecado que Dios detesta, ¿no? Entonces, ya aquí vemos que la idolatría tiene muchas consecuencias. Entonces, ese capítulo justamente enfatiza la importancia de la fidelidad a Dios, ¿no? Y podemos caer en idolatrías, aunque no adoremos ídolos, ¿no? Nosotros sabemos que todo lo que ocupa el lugar de Dios prácticamente ya es idolatría, ¿no? Porque Dios no quiere que nadie ocupe su lugar, ¿no? Entonces, en esto nosotros nos tenemos que detener a pensar si realmente estamos siendo fieles a Dios, ¿no? Estamos
dándole el lugar que le pertenece a Dios o estamos incurriendo en un pecado de poder quitarle al Señor del primer lugar y poner otras cosas por encima, ¿no? Entonces, Dios realmente quiere que nosotros podamos serle fieles al Señor, ¿no? Eh, ahora, la resistencia del pueblo de abandonar la, la idolatría justamente porque el pueblo no quería, ¿no? Abandonar la idolatría. Entonces, esto realmente nos deja pensar sobre la naturaleza del arrepentimiento y la dificultad, ¿no? De poder dejar las viejas costumbres atrás. Realmente es imposible dejar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Nos hemos criado con eso, ¿no? Pero cuando conocemos a Dios, tenemos que realmente dejar todas esas cosas atrás, porque la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos meditar en esto, ¿no? Y poder em, corresponder a ese llamado de Dios, de serle fieles, de serle tal vez fieles al Señor, ¿no? Y no mm, tomar ese lugar eh, eh, de Dios, ¿no? Perdonen un segundo, por favor. Muy bien, muy bien. Entonces, avanzamos un poquito más con el capítulo, ya hemos expuesto el capítulo 44 y 45. Estamos en el 45, ¿verdad? El 44 que está al revés esto. Vamos con el capítulo 45 que justamente habla acerca de Baruch, que era el escriba de Jeremías, ¿no? Y en este capítulo justamente se relata la angustia de Baruch, ¿no? De cómo el escriba expresa justamente su desánimo ante la situación tan difícil que se estaba atravesando, ¿no? Entonces, Baruch demuestra tal vez desilusión, desánimo, tristeza, y una vez más vemos, ¿no? Que somos seres humanos y todos nosotros, al igual que Jeremías, también enfrentó tristeza profunda por todo lo que estaba pasando. Aquí ya vemos que Baruch también está desanimado, ¿no? Entonces la respuesta de Dios a Baruch es un recordatorio de que la fidelidad a Dios es más importante que el éxito personal, porque él quería ser reconocido, ¿no? Si leemos el capítulo 45, tal vez ya lo han leído, vemos que Baruch quería tener este reconocimiento humano, ¿no? Pero Dios le dice, es mejor que tú seas fiel, me seas fiel, es más importante que poder tener un éxito personal, porque se veía que prácticamente todo lo que estaban haciendo no estaba funcionando, porque el pueblo no estaba respondiendo, ¿no? Entonces, la promesa de que Baruch será preservado resalta la gracia de Dios, ¿no? En medio del juicio, en medio de la crisis, en medio de toda la situación que estaban atravesando, justamente este capítulo muestra que Dios cuida a aquellos que son fieles a su palabra, ¿no? A pesar de toda la situación adversa, triste, melancólica que estaban atravesando, Dios les da esa seguridad, ¿no? Yo les voy a recompensar, yo les voy a cuidar, yo voy a ser el que esté con ustedes, así como le prometió a, a, a Jeremías, ¿no? Le dijo que yo voy a, no digas un niño soy, porque yo voy a estar contigo. Entonces, desde un principio, Dios le muestra su respaldo a Jeremías y en este caso también a Baruch, ¿no? Entonces,
La lucha de Baruch con su papel como escriba y su deseo de reconocimiento justamente plantea sobre el valor del servicio en la obra de Dios, ¿no? Realmente tenemos que servir al Señor con una mente dispuesta, con un corazón dispuesto, ¿no? No de esperar tal vez aplausos humanos, sino de hacerlo de corazón para el Señor y saber también que Él está viendo todo nuestro esfuerzo, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Para Baruch seguramente fue muy difícil tener que escribir, rehacer, tener que hacer una y otra vez estas advertencias al pueblo de Israel y no veía la respuesta del pueblo que sea favorable, ¿no? Sin embargo, em, nosotros también como siervos de Dios tenemos que permanecer fieles a Dios, ¿no? Y decir siempre que todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia para el Señor, a pesar de todo lo que pueda suceder, nosotros podamos permanecer fieles delante del Señor, ¿no? Y nos adentramos al capítulo del 46 al 51, ya relata justamente la, el juicio a las naciones, ¿no? Primero relata justamente la profecía contra Egipto. Se presenta el juicio específico para Egipto y simboliza también la caída de las naciones que se oponen a Dios, ¿no? Vemos nosotros la caída de todas las naciones que estaban en contra de Dios, que ya lo hemos detallado también en el libro de Isaías, por eso no vamos a ahondar mucho, ¿no? Con respecto a esto. Sin embargo, al igual que el libro de Isaías, también Dios da un juicio a las naciones, ¿no? Entonces, justamente la derrota de Egipto en, en Carquemis es un evento histórico, ¿no? Si ustedes lo pueden estudiar y profundizar un poquito más, eh, justamente esto menciona el cumplimiento de la profecía, ¿no? Voy a tratarles de enviar un videíto con respecto a esto, ¿no? El, la derrota de Egipto en Carquemis. Entonces, justamente estos capítulos del 46 al 51 nos llevan a un recorrido por las naciones vecinas, ¿no? Donde Jeremías anuncia el juicio sobre el juicio divino sobre Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco y Babilonia, que justamente se encuentra en este sector, ¿no? Aquí está el reino de Edom, Moab, Amón, ¿no? Está justamente el Babilonia está en esta parte, recordemos, ¿no? Y todas las naciones vecinas, las naciones que habían influenciado en Jerusalén, en el reino de Judá, que está aquí, el reino del norte y el reino del sur, habían influenciado muchísimo las naciones vecinas, ¿no? Entonces, Dios les da también la sentencia porque estaban en contra de Dios, ¿no? Habían contaminado al pueblo, a la nación santa de Israel. Entonces, por eso es que se manda el juicio a las naciones. Como les decía, algunas de estas naciones han desaparecido totalmente, o sea, no del mapa, ¿no? No es que se hayan perdido, sino que ya no son más, por ejemplo, Babilonia, ya no es más Babilonia, sino solo quedan las ruinas de Babilonia. Entonces, muchos de los juicios de estas naciones fueron realmente severas, ¿no? Severas. Entonces, esto es muy interesante poder estudiarlo también. El, el epílogo histórico, justamente el libro concluye con un apéndice histórico que narra la caída de Jerusalén y el exilio, ¿no? Y es un recordatorio de la veracidad de las profecías de Jeremías. Entonces, justamente
el libro concluye con esto, ¿no? Haciendo una recapitulación de todo lo que Jeremías había dicho y se había cumplido, ¿no? Entonces es como un respaldo al profeta Jeremías, ¿no? De que realmente era un profeta de Dios y que hablaba en nombre de Dios y que todo lo que él profetizó se cumplió, ¿no? Em, entonces, realmente esta imagen dice el éxodo al revés, porque fue una destrucción total de Jerusalén, ¿no? Recordemos que cuando leemos el éxodo, relata cuando el pueblo de Israel, Dios les prometió un pueblo, una nación donde fluía leche y miel, ¿no? Entonces Dios les dio esa tierra prometida, pero en este caso ya estaban siendo exiliados, expulsados de esta tierra que Dios les había dado a causa de su desobediencia, ¿no? Entonces, Jeremías, aquí podemos ver en un vistazo realmente los capítulos 1 al 2 más o menos relatan el llamado de Jeremías y la comisión profética que Dios le da al profeta Jeremías, ¿no? A partir del 2 en adelante relata la condenación de Judá, ¿no? Del pueblo de Judá, de la nación de Israel. 26 justamente relata, todo esto son las profecías a Judá, ¿no? Desde el 2 hasta el 46 nosotros podemos encontrar las profecías de Israel, ¿no? A Israel, los conflictos de Jeremías, la restauración futura de Israel y la caída presente de Jerusalén, ¿no? Entonces, esto fue antes de la caída, hasta el capítulo 34 nosotros podemos ver que fue antes de la caída, ¿no? Del 1 al 34, todo estaba, Jeremías había anunciado y anunciado y anunciado que iba a suceder. Ya desde el capítulo 34 relata la caída, hasta el 46 relata la caída presente, lo que estaban viviendo en Jerusalén. Y después relata la condenación de las naciones, que ya lo hemos visto del 46 al 52, y ya la conclusión histórica, ¿no? De la recapitulación de todo lo que había pasado. Entonces, este es el libro de Jeremías, este es el estudio del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y aquí concluimos con este libro, queridos pastores. ¿Tienen alguna consulta? Si no, nos desconectamos, ya es hora también y nos vemos el día de mañana y ya en el horario normal a las 8:30. Esta es mi última clase con los del otro curso. Entonces ya el día de mañana vamos a estar reunidos a las 8:30. ¿Alguna consulta?